Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy os traigo un bujón. ¿A dónde va a ir la noche que tenga libre? Donde siempre, a un salón de variedades. Subamos en globo, vamos a Nunca he ido a un volar. salón de variedades inglés. Pues no sabe lo que se pierde. Subamos en globo, vamos a volar. Regalos de cumpleaños, la mayoría, y alguna segunda mano, y alguna cosa nueva que me he pillado. Y vamos a empezar vamos a empezar con la colaboración. Sí, porque tenía una colaboración. Bueno, en realidad no es una colaboración, es la masa crítica de Babilio que me ha mandado El rumor y los insectos de Ignacio Ferranda, que pues, lo gané, la masa crítica, que ya lo tengo leído, ya tiene reseña. No me acuerdo en dónde, eso ya la tiene. Y me gustó mucho, es un thriller filosófico que disfruté un montón. Mucho, mucho. Es de los típicos que terminas y no sabes si es una genialidad o qué locura es esta que has leído. Pero me gustó porque, no sé, me hizo pensar mucho en el libro y hay escenas que me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene un punto llegando al final que es locura máxima y me gusta, eso me gusta. Así que muy, muy contenta de haber podido leerme este libro gracias a la masa crítica, de verdad. Y pues mira, ahora vamos a los mangas. Algunos me los he comprado, otros me lo han regalado, yo voy diciendo. Este me lo han regalado. Hello Morning Stan. Es de Panini. Os enseño por dentro. Ya me lo he leído, por cierto. Y es, por cierto, no he enseñado nada. No voy a enseñar, no había nada peligroso. Y es muy mono, es dibujo precioso. Y va de dos idols. Son miembros ambos de grupos de música, de boys band, que tienen que hacer una película juntos, todos esos dos muchachos. Lo que pasa es que ellos ya traen una historia de atrás. Y bueno, pues va a tener conflicto. Pero son muy monos ellos, muy monos. La verdad es que me lo paso muy bien con él. Está muy bonito. Bueno, esto me lo he pillado yo. Estoy deseando tener... lo estoy enseñando al revés, me acabo de dar cuenta. El número 2 que sale al final... No, ya ha salido, porque estamos en septiembre. Que salió en agosto, pero a lo mejor incluso cuando estéis viendo esto yo ya lo tendré, seguramente. Bueno, Matt va de un muchacho que quiere comer carne. Me vino con tarjeta. Pero como... no os miento. Pero como no quiere hacer daño, lo que decide es invocar a un demonio a zampárselo. A cambio, pues le va a dar su alma, su vida, su todo. ¿Qué pasa? Que el demonio decide llevárselo al mundo de los demonios porque ve mucho potencial en él. Y de hecho, sí, se ve potencial en él. Se le ve buen potencial, sí. ¿Ves? Potencial. He dicho yo que tiene potencial. Es muy chulo. El mundo es muy, muy raro. Y me mola mogollón el dibujo. Me ha encantado. Ahora mismo de mis favoritos. Está en mi top, os digo. Y eso que solo me he leído el primero. A ver cómo... Son 3, por cierto, 3 tomos. Y este me lo he pillado porque venía con esto. Que es como una historia, no sé, un capítulo extra o algo así. No sé, pero me mola. Me gusta el dibujo. Tenía ganas de tener algo del autor. Pues ala, ya está. Que nos estoy diciendo los autores, ¿sabes qué cosa? Pues espera, que un segundo, guapi, que lo digo. Vale, perdón. Este es de Panini y es de Tomo Kurihashi. Y este es de Milky Way. Espléndido. Y es de Ryo Suzuki. Y en el que estaba enseñándolo es de Gianome. Se llama Midnight Monologue y lo trae Milky Way Ediciones. Es que el dibujo me encanta. Y ya está. No hay más excusa ni más nada. Este no me lo he leído. Pero tiene pintaza. Si os lo habéis leído, me contáis. Me pillé el de signos de afecto el 6, que por cierto venía con una solapa extra para el 5 porque tenía un defecto. Aunque creo que el mío no tenía defecto. Creo, no lo sé. Bueno, yo se lo he puesto y ya está, que paso lo daban. Y nada, para seguir la historia romántica y preciosa de aquí de los muchachos. Muy buena. Sabéis que la protagonista de estos mangas, sordomuda,
y habla con lenguaje de signos. Me encanta. Mi amiguchi del alma, que por cierto, la misma que me regaló el Hello Midnight, también me regaló La suerte sonríe a los tenaces, de Kotetsuko Yamamoto, que lo traía, ¿quién era? Tomodomo. Me regaló el número 3 porque ella se lo compró con defecto. Habló con la editorial y le iban a mandar otro, pero con el defecto se lo podía quedar porque ellos no lo podían vender. Y me lo ha regalado a mí. Y yo, feliz de la vida, y me lo he podido leer y me encanta, me leí los 3. Y está bien, es bastante divertido. Tiene cada punto resalado y el dibujo me encanta. Mola un puñado. Y por último, esta misma amiga, me estoy tapando todo el rato la luz, lo siento. Me regaló, esto tiene WhatsApp, ¿vale? El número 9 de Confuso Primer Amor, dibujado por Haruko, y el guión es de Wataru Hinekure. Me regaló el 9 porque lo encontró muy baratito y venía con libro de extra ilustrado. Entonces me ha dicho que el primer tomo lo ha visto de segunda mano, que me lo pillaba, pero que el resto ya me ocupaba yo. Así que me ha dado trabajo porque son 7 números. Pero bueno, yo tenía ganas a una historia romántica de instituto, porque me flipan las historias románticas de instituto. ¿Qué pasa? Tengo 40 años y me flipan las historias románticas de instituto. Pues así me va la vida también. Me encantan. Y nada, el dibujo es muy cookie, muy bonito. Ediciones de bolsillo. Esto me los ha traído entre el churri y la mami. Tengo La princesa y los trasgos de las ediciones, bueno, los 3 son de ediciones Historias maravillosas de RB Colecciones, que está La princesa y el trasgo, La princesa y Kurdi y La dama de la luna. Estos 2 los podéis encontrar en un solo tomo en la editorial Siruela. De hecho, os digo la traducción porque es importante. El segundo, porque empiezo por el segundo, porque soy así. La traducción es de Siruela y es de Cristina Sánchez Andrade. Y el primer libro, el de La princesa y el trasgo, es de Siruela y es de Carmen Martín Gaite. Este es el segundo, en realidad, porque pertenece a un libro de cuentos japoneses. El primero no me acuerdo cómo se llama, pero el anterior, yo solo tengo este, no pasa nada, es que me encanta la portada, ¿vale? Y es que La dama de la luna, o sea, claro, obviamente tenía que ser mío. La traducción es de Satori y es de Fernando Álvarez Rodríguez, que es que me encantan estas ediciones. Mira, si os voy a enseñar un poquito así, alguna ilustración de esta tía porque ya está aquí. Ay, es que son tan bonitos que creo además que al menos el de Satori creo que tiene estas mismas ilustraciones, no lo sé. Pero me huele a mí que sí. No lo sé porque yo no lo he visto. Pero vamos, es que me encantan. Por cierto, estos libritos son de 12 euros, ya lo sabéis. Bueno, si no lo sabéis ya lo cuento, que también yo. Más. Libros de segunda mano. Me he pillado 2 libros de segunda mano. Uno de ellos es Intriga y seducción, de Jennifer Black. ¿Por qué me lo he pillado? Pues por esto. Pues por esto. Ya sabéis, yo colecciono estos libros de portadas cojonudas. Totalmente a mi gusto, súper mamarrachas, o sea, yo las amo. Si tenéis libros y los vais a tirar, no los tiréis porque no os gustan y os parece rancias. Es que yo no me voy a molestar, me las enviáis. Como si me enviáis solo la portada, ¿vale? Es que me encantan, me da igual. Me hago un cuadro con las portadas, es que me da igual. Me encantan. Bueno, el caso es que da igual. Yo esto lo quiero leer, tiene muy buena pinta. Y no sé qué más contaros. Esto es chito. Pues nada, lo más seguro es que vaya de un contable o algo así. No lo sé. Y también me compré de segunda mano El camino de los reyes de Brandon Sanderson, que es El archivo de las tormentas, el primero. Está la edición de bolsillo. Está estupendo, por cierto. Que se va a leer bien. Pesa, pero se va a leer bien. Lo que pasa es que la letra es enana. Y me voy a morir en el intento, lo sé. Pero es que me lo he pillado porque me he estado leyendo con Amarí de Inlandris, Trenza del mar esmeralda, y claro, me ha picado. Y yo pues he tenido que pillarme el primero de Camino de los Reyes porque me ha dicho que de los archivos lo iba a flipar en colores. Y yo, bueno, pues tendré que leérmelo. Y ya está. Y sí, por mi cumpleaños me regalaron Trenza del mar esmeralda, que ya era hora, pero tenía muchísimas ganas.
que está ilustrado, a ver si os puedo enseñar. Esta es mi favorita, desde luego, mi favorita. Esto es del final, así que no veáis mucho. Me ha gustado bastante, ¿vale? Tampoco... Yo tenía altas expectativas. Pensé me iba a gustar muchísimo más, pero me ha gustado, me lo he pasado bien. Es un cozy fantasy. O sea, no lo es, pero casi. Porque es una historia muy ligera, muy juvenil y casi no hay acción, realmente. De buenos sentimientos y buenas personas. Pero está bien, ¿eh? Está bien. Y seguimos con regalos porque todo lo que hay aquí son regalos de cumpleaños. 3 ediciones de bolsillo que me han regalado por mi cumpleaños. Mi hija, que por cierto me regaló estos 2 libros. Pedazos. Ya los tengo leídos y los 2 son maravillosos, ¿vale? Love a tope y maravillosos. Me regaló Rojo, Blanco y Sangre Azul porque quería que viera la película con ella. Y yo como... pues ella me quería dejar el libro, pero... Como yo tengo muchos pendientes, pues te dije, no me los dejes que tengo que terminar mis pendientes. Primero mis pendientes y luego los tuyos. Déjame con los míos. Y digo, pues muy bien, pues toma. Ahora sí te lo vas a leer. Y me lo leí, claro que sí. Y me encantó, me flipó y me maravilla. Y la edición está de tapa cartoniana de 7 euros. Una maravilla de edición. Y también me regaló La oferta de matrimonio de Mimi Matthews, que esto es uno de los mejores libros románticos que he leído. Es un... ¿cómo se llaman? Clean romance. Un romance de estos a fuego lento, sin erótica, amor por amor. Muy bonito, muy bonito. Cómo me gusta de verdad. Y qué buena edición la del libro de Sergio. Qué historia más buena. Tenéis reseña, no sé en dónde, pero la tenéis. Tenéis que ir a verla. Y qué narices, tenéis que leerla. Esto es maravilloso. Dioses de Neón, de Kate y Robert, que es un retelling de Hades y Perséfone en plan... mafiosete o cosas así. Bueno, el caso es que yo le tenía muchas ganas porque dicen que es muy picantón y que está muy bien. Así que yo, genial, estoy muy feliz. Y también me regaló Furia porque me estoy haciendo la serie Crave, pero en edición de bolsillo. Y ya ha salido, bueno, va a salir, o ya ha salido, ya no me acuerdo, el tercero. Por cierto, cuesta 10,95. Y el otro costaba 9,95. Que está muy bien de precio. Por cierto, el precio está atrás, sí. Me lo ha dejado. Qué maldad. Y también, esta es una edición de bolsillo, pero... de la Minus de Alba, que son ediciones de bolsillo, pero es un libro en hecho y derecho, vamos. Yo la letra un poco chica, pero no tanto como El Camino de los Reyes, que eso es asesino. Tenía muchas ganas de leerme Shirley, de Charlotte Bronte, y aquí lo tengo. Muchas ganas le tengo yo, porque he escuchado muchas cosas muy buenas. Y a mí realmente me gusta mucho la Bronte. Aunque de momento mi libro favorito sigue siendo Jane Eyre, que es que Jane Eyre no la baja del podium nadie. Bueno, y Cumbres Borrascosas. Aunque me gusta más Jane Eyre, pero Cumbres Borrascosas es un librazo. Bueno, seguimos por uno que lo vi en la feria del libro y hasta que alguien no me lo regaló, di mucho la tabarra. La di mucho. Aquí está, Cabal, de Cliff Barker, Razas de Noche, una de mis pelis favoritas de todos los tiempos desde que era muy chiquita. De hecho, yo siempre la he llamado Comida para la Bestia. Su título es Comida para la Bestia. Me encanta esa peli. O sea, me pone muchísimo. Yo la tenía en digital, pero yo la quería en físico. Y aquí está, de la ediciones Valdemar. Es un poquito cara, pero la edición es muy buena. Ay, muy feliz. No os podéis dar cuenta de la felicidad que me da Cabal. Por cierto, si os habéis leído Cabal y sois tan fan como yo, pues me lo decís abajo y nos enamoramos todos juntos. Y bueno, esto me lo regaló el Churri, aunque realmente no fue por mi cumpleaños, porque hicimos un viajecillo por celebrar nuestros cumpleaños, que son más o menos, se llevan un mes uno del otro, y pasamos por una librería que era una cosa maravillosa, preciosa, un amor de sitio, y lo regenta un señor que era otra maravilla. Y se me antojó comprarme algo, y claro, yo fui a lo barato. Me fui a por Melmoth el Errabundo, al señor le encanta el libro, y claro, pues ya está. O sea, que no puedo decir que no. Charles R. Matur, que si el Cabal creo que costaba 26 euros, o 25, este cuesta 35, ya sabéis, ediciones Valdemar, pero tiene muy buena pinta. Y esto es la cumbre del gótico, la ambientación del gótico en mágico. Seguimos, mira, seguimos por juvenil, ¡qué bonito!
por un mundo oscuro que lo trajo Puck de A.G. Howard. Este me lo compré de rebote porque yo quería otro libro, pero no lo habían sacado. Y claro, mi madre dice, oye, que no está, mi madre, porque fue el que la me regaló, que no está, ¿qué hago? Te compro otro, ¿cuál te compro? Tú eliges cuál te compro. Y dije, pues ya está, mira, no busques más. ¿Está este? Sí, pues píllalo. Punto. No, ni sufras más. Y la que no voy a sufrir soy yo porque tenía muchísimas ganas. ¿Qué portadón tiene? Creo que es primero de una biología. Y ya he leído la trilogía de A.G. Howard de Alicia y me encantó. Y esta, pues le tengo muchísimas ganas. Tiene pinta de ser así oscurilla. Tremenda pintaza. Y también me regaló El corazón del guerrero del Sol, que es la segunda parte de La princesa de la luna. Y que también la tenía muchas ganas. Y ya está, biología terminada, biología que me puedo leer. Seguramente en el marcio asiático, porque tengo muchos pendientes. Y los nuevos se van a quedar en cola, ya lo digo. Qué morro tengo. Por cierto, esto lo trajo Umbriel y mola un huevo. Esto tiene miga. Me regaló el churri. A ver, yo me compré el segundo de la trilogía del Spirit, no sé cómo se llama esto, el Victorian Spirit, no sé cómo se llama. Porque me dijo, oye, que te voy a comprar el primero, Tu nombre después de la lluvia, pero que he encontrado el tercero muy bien precio, así que el que no está es el segundo. Y dije yo, Chado, cocina, pues me pillo yo el segundo en la feria del libro y aquí no sufrimos. Y me pillé el segundo. Bueno, pues ya tengo el primero y el tercero. Los dos son de segunda mano, se aprecian el tono. Este sí que le costó, bueno, más caro no, pero vamos, no fue un ofertón, pero este sí me dijo que era un ofertón de la leche. Yo quería empezar a leer a Victoria Álvarez por esta trilogía y ya la tengo. Decidme abajo si también sois fan de la Victoria Álvarez y si os gustó mucho esta trilogía. Por mi cumpleaños lo que yo le pedí al churri es que quería que me comprara unos libros que son como en preventa en Doble Project. Compras los libros en preventa o cestas literarias y bueno, los libros en preventa pues siempre tienen un detallito. Te los mandan con algo que hagan ellas. Y me pillé Un duelo con el Lord de los Vampiros, que le tenía muchísimas ganas, de Lisa Kova, que caerá en otoño sí o sí. Y me regaló también Malditas, de Marisa Meyer, que es la segunda de la biología del Dorado. Así que otra cosa que tengo cerrada. Me gusta porque estoy cerrando muchas cositas. Pero tengo tantos libros que todo se va a ir aplazando, todo se aplaza. Pero da igual, le tengo muchas ganas. Gordito, gordito y pintaza, pintaza. Con el de Marisa Meyer me vino esta libreta de rayas que me parece más bien sosa y feota, pero uso la voy a dar, por supuesto. Pero esto sí mola. El príncipe vampiro, como se llame, me vino con este tote bag que mola un huevo. Y es muy bonito, no sé si lo veis. Este sí que no hemos terminado. Mira, vamos por otro libro asiático. Y segundo libro de biología. Un veneno oscuro y dulce de Judy E. Lin, editado por Monogatari. Tengo el primero ahí y ya tengo este, que le tengo muchas ganas. Y está, hombre, las guardas son un poco sosas, pero vamos, la edición parece que está muy chula. Y las portadas es que me enamoran, me encantan. También para mi cumple me regalaron 2 libros de RBA de las ediciones de fantasía. Una de ellas es Una princesa de Marte, que si no os acordáis, mi madre me regaló el segundo porque molaba un puñado la portada. Así que lo pilló directamente RBA, que este es el primero que pertenece al John Carter de la Tierra, creo que se llama. Que tiene película, que me encanta, así que estoy deseando leerme el primero y el segundo y más adelante me pillaré el tercero, me digo yo. Y además me pilló, y esto tiene mucho amor aquí, hay mucho amor aquí, Ella, la mujer eterna, porque yo soy muy fan de las películas. A ver, son viejas, ¿vale? Yo tengo en físico, de hecho, la primera en blanco y negro que me encanta. Es verdad que son películas muy viejas. Hay una que es mi favorita, pero esa justa es la más difícil de encontrar, que es de los 80 y es posapocalíptica, pero sigue estando la figura de ella. Sí, es que me encanta. Y yo como que la tengo mucho cariño así. Y cuando vio que estaba ella, la mujer eterna, pues me lo pilló.
Esto es de Haggard, Padres de la Fantasía. A ver, las películas creo que se llamaban, creo que era La Diosa del Fuego y El Retorno de la Diosa del Fuego, que es que hay primera y segunda. Es que ahora mismo me he quedado en blanco, no me acuerdo. Lo siento. Y ahora ya termino por... Estos me los compré yo, porque sí, porque... por bonita y por guapa. Fui al Fest, al Festival de Fantasía de Fuenlabrada, que me encanta. Si pudiera iría todos los años, pero a veces no puedo. Y en este año sí he ido. Estaba Orsini Press y la biblioteca de Carfax. Que yo no tenía ningún libro de más de la biblioteca de Carfax. Y vi que tenían el de Poppy. Y dije yo, pues yo necesito un libro de Poppy. Pillé Trazos de Sangre, que me encanta la portada, ¿vale? Y me parece genial. Aunque realmente yo de la biblioteca de Carfax le compraba, mira, de todo. Que hacen unos libracos de la hostia, con unas portadas maravillosas. Bueno, y en este me compré El Dios de las Paredes Hambrientas de Garrett Cook, que le tengo un poquito de miedo, porque me han dicho que es un poquito, no sé, como salvaje. A lo mejor para mentes sensibles no es. Yo, a ver, a veces tengo mente sensible y a veces no, según me encuentre. Entonces le tengo un poco de miedo porque no sé cuándo leérmelo. Pero le tengo muchas ganas porque va de una casa encantada que putea a la gente. Así, sin más, tal cual. ¿Vale? Tal cual. Yo pensé que me iba a gustar porque la verdad es que la sinopsis me llama mucho. Y el título me parece genial. O sea, un dios de paredes hambrientas. Yo es que lo pillé por el título. Me encanta. He oído las dos cosas. Que está bien y que no. Así que yo espero que me guste. Porque ya que me gasté el dinero, pues... Sobre todo porque había otros libros que me gustaban muchísimo. Pero bueno, yo ahí me eché a la piscina a ver si está bien. Y ya está. Ya esto es viejo, así que esto ya hemos terminado. Por favor, decidme si os habéis leído alguno de estos libros. No hace falta que sean estos, pueden ser las primeras partes de estos libros. Me podéis decir lo mucho que os ha gustado. Me lo decís abajo. Si no os ha gustado mucho, 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 me dejáis emoticonos con vuestras sensaciones. Yo lo dejo fácil ahí, pero fácil. Sé que son muchos libros y... voy a intentar no pillarme más hasta noviembre. Y bueno, realmente yo no me he pillado muchos, es que ha sido mi cumpleaños. Bueno, que yo que os sigo contando lo mismo otra vez y hoy siempre y os tengo la cabeza ya loca. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar suscritos y por dejar comentarios. Comentadme, por favor, lo mucho que os ha gustado estos libros. Bueno, comentadme lo que queráis, en serio. Muchas gracias por darle a like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!